Suena el tic-tac otra vez y resplandecen los cielos por los ejercicios militares y prueba de misiles de las últimas horas en el Mar Caribe. Lo inusual es que se encendió el firmamento y desde Puerto Rico se pudo ver. La Marina de Estados Unidos no descansa en el Mar Caribe. Aquí están las imágenes, las últimas del Comando Sur, publicando precisamente los entrenamientos del poderoso escuadrón anfibio desplegado en Puerto Rico durante las primeras semanas de septiembre. Ese es el video que publican, pero equivalen a las primeras semanas de septiembre. Ahora sí, veamos cómo estas maniobras con las que Washington sigue aumentando la presión militar en contra de las organizaciones narcoterroristas, criminales, del régimen además liderado según Estados Unidos por Nicolás Maduro. El Pentágono probó frente a la costa este de Florida 4 misiles balísticos, los Trident II D5LE de largo alcance. Jefferson. Claudia, uno de los lanzamientos alcanzó a iluminar el cielo nocturno e incluso el destello fue visible desde la isla de Puerto Rico, tal y como tú lo describías en esas impactantes y elocuentes imágenes que dieron cuenta de este ensayo militar ejecutado por los Estados Unidos. Mira, pero como se fumó, ¿no será que tiraron como una luz? Porque mira que no se ve. Ahora veamos, Jefferson, del otro lado, en Venezuela, la preparación dista mucho. Dista, pero de manera absoluta y de un contraste único, Jefferson. La dictadura de Nicolás Maduro intenta mostrarse lista para una eventual respuesta bélica a los Estados Unidos con milicias civiles como las que estamos viendo en pantalla en este momento y que incluso, recordemos, generó la burla del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esta semana. Sí, incluso la condecoró. Después de esa burla, la condecoró. Y ustedes han visto la diferencia. Bueno, con estos contrastes, les saludo, Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. Los saludos del Centro Internacional en Washington y Jefferson Beltrán, como siempre, en el Centro Internacional en América Latina. Jefferson, hola, buenas noches. Hola, Claudia, un privilegio estar a tu lado y el análisis el día de hoy precisamente va en la dirección de esos ejercicios militares, esos movimientos que ha ejecutado los Estados Unidos en el sur del Mar Caribe, que siguen captando la atención de todo el hemisferio. En las últimas horas han continuado los desembarcos anfibios en Puerto Rico con participación de la unidad expedicionaria de la Infantería Marina número 22. Con estas fotografías que estamos viendo en este momento, la Marina estadounidense confirmó las más recientes maniobras con una flota de helicópteros y de aerodeslizadores que pues han generado diferentes interpretaciones en todo el continente americano. Los grupos de respuesta anfibia y las unidades expedicionarias de Infantería de Marina son capaces de realizar una amplia gama de misiones en todos los ámbitos, desde operaciones de combate hasta recopilación de inteligencia y asistencia humanitaria, lo que los convierte en una fuerza poderosa y versátil sin igual. Y así, la noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y la noticia también es el programa de sistemas estratégicos de la Marina de Estados Unidos. Realizó 4 lanzamientos de prueba de misiles balísticos. Se llaman los Trident II D5LE, como anticipamos en nuestra introducción. Estos ejercicios fueron ejecutados desde un submarino frente a la costa de la Florida entre los días 17 y 21 de septiembre, aunque estas pruebas con misiles no armados coinciden con la fuerte presión desplegada contra organizaciones narcocriminales lideradas por Nicolás Maduro, según el Pentágono y la Casa Blanca. Estos ensayos programados no son relacionados, dicen, con acontecimientos internacionales actuales. Es lo que dicen formalmente. Las pruebas de vuelo se realizaron de forma periódica y programada para evaluar y garantizar la fiabilidad y precisión continuas del sistema. Las pruebas de misiles no se realizaron en respuesta a ningún evento mundial en curso. Estos vuelos de prueba formaron parte de un evento de prueba planificado y dieron como resultado un total de 197 lanzamientos exitosos de misiles del sistema de armadas estratégicas Trident II D5. Los vuelos de prueba se lanzaron desde un SSBN sumergido y aterrizaron en una amplia zona oceánica del Océano Atlántico.
Eduardo Hurtado es asesor de seguridad, veterano de guerra, militar retirado del Ejército de Estados Unidos. Bienvenido, Eduardo. Es de verdad un honor contar contigo aquí en el programa La Noche. Y todos se preguntan, a pesar de lo que aclara el Pentágono, esto no tiene nada que ver ni con una crisis internacional, lo que ha dicho el Pentágono. Pero esto ocurre en medio de esa presión, de esa fuerte presión día a día de los ejercicios, del despliegue naval de los Estados Unidos para hacerle frente a esas organizaciones consideradas narcoterroristas. Entonces, ¿hace parte de la presión? Eduardo, bienvenido. Gracias, Claudia. Buenas noches para ti y tu audiencia. Bueno, mira, aunque oficialmente se presenten como rutinarios en geopolítica, casi todo envío de misiles de esta naturaleza sí es un mensaje indirecto. Aquí estamos viendo una demostración de disuasión. Lanzar misiles intercontinentales, aunque no tengan ojivas, envía la señal de que la capacidad nuclear de los Estados Unidos está vigente. En el contexto internacional también podemos ver que dependiendo del momento, recordemos que hay tensiones con Rusia, China, Corea del Norte, incluso Irán y obviamente Venezuela. Estos ensayos suelen ser leídos como un recordatorio de superioridad, tanto tecnológica como el alcance global. Recordemos que en la ONU hubo bastante presión. China estuvo haciendo unos comentarios de la superioridad que ellos tienen en materia misilística nuclear, inclusive diciendo que el único país que estaba a la par con ella era Estados Unidos. La proyección hacia aliados y adversarios, podemos decir que para los aliados de la OTAN o socios estratégicos en el Pacífico, esto es un mensaje de confianza. Para eso, para los adversarios es un recordatorio de que esa triada nuclear, ¿no? de que tierra, mar y aire sigue operativa y vigente. También coincide con tensiones internacionales, obviamente que sí. Vemos un gesto de poder calculado y se analiza desde la geopolítica. Ellos pueden decir que, bueno, la Marina está haciendo esto como ejercicio rutinario. Eso es verdad también. También debemos recordar que los únicos países que tienen este tipo de armamento son los Estados Unidos y Inglaterra. Eduardo, estos misiles fueron lanzados desde un submarino nuclear clase Ohio en el Atlántico, específicamente frente a la costa este de la Florida. ¿Usted cómo interpreta que este ejercicio militar haya sido realizado en ese lugar y no en otro sitio, como por ejemplo el Pacífico? Exacto. Bueno, fíjate, lo acabamos de decir ahorita, ¿no? La versión oficial de la Marina es que simplemente es un ejercicio, pero los Estados Unidos tienen suficientes lugares para hacer ejercicios y nunca nos enteramos de lo que están haciendo. No solamente este tipo de ejercicio, cualquier cantidad de tipo de ejercicio militar. Entonces, ¿por qué anunciar esto a través de lo que llamamos un OTAN? Una notificación formal para que todo el mundo se entere de qué va a suceder. Obviamente que tiene un mensaje oculto detrás del ejercicio. Esto es normal. Otros países lo hacen cuando quieren mostrar su poderío militar. Recordemos que China en estos días hizo un desfile donde desplegó todo su poder militar. Rusia también lo hizo. Corea del Norte también estuvo haciendo algunos ejercicios militares. Muy bien, Eduardo Hurtado, él es asesor de seguridad, veterano de guerra, militar retirado del Ejército de Estados Unidos. Vamos a estar hablando con él, pero también vamos a hablar, Eduardo, con otro invitado. Se trata de Santiago García. Él es consultor y experto en seguridad y sobre todo experto en los armamentos, en todo este tipo de equipamiento militar. ¿Por qué? Queremos saber... obviamente voy a explicar de qué se tratan esos misiles, porque estamos hablando de ellos, pero cuál es su importancia y por qué es tan impactante saber que se hicieron estos ejercicios ahí en la Florida. El sistema de armas estratégicas, los Trident 2D5, Life Extension, además, es un sistema de armas de gran precisión. Este tipo de misiles fue desarrollado originalmente en los 80, mejorado para el 2017, prolongar la vida útil de estos sistemas. Es un misil, atención, intercontinental, es decir, puede volar de un continente a otro a unas velocidades increíbles, 24.000 kilómetros por hora, rapidísimos. Vuelan casi que en la parte superior de la atmósfera, están casi en el espacio antes de enfocarse en el objetivo. Santiago García, bienvenido y queremos saber exactamente esta importancia de estos misiles. Decías que en la conversación previa que son de la clase Ohio.
desde que se lanzan desde los submarinos clase Ohio, desde los SSBN, y submarinos de propulsión nuclear con capacidad para mandar misiles, lanzar misiles intercontinentales. Entonces aquí hablamos como de dos aparatos. Por un lado los misiles y por otro lado desde dónde se lanzan, para poder entender su impacto y dimensión. Santiago, bienvenido y un placer tenerte como siempre. Hola Claudia, ¿cómo estás? Pues sí, sí, este es un despliegue de fuerza bastante contundente. Esto es tal vez el armamento, para que todos podamos entender este tipo de submarinos. Este es el armamento que se denomina en el argot militar como el armamento del día después. Es decir, cuando ya no queda absolutamente nada sobre la Tierra en términos prácticos, después de un ataque nuclear masivo, lo único que puede seguir disparando armas son estos sistemas como los submarinos nucleares de alta profundidad, como estos clase Ohio, que son los que llevan estos misiles Trident. Es decir, estos submarinos están sumergidos a tales profundidades y tienen tal capacidad de autonomía que así ya exista una devastación sobre la Tierra por un conflicto nuclear masivo, digámoslo general, estos submarinos pueden seguir disparando días después sin ningún problema. Eso nos da una idea de la potencia de fuego que tienen y de lo letales que son estos aparatos. Entonces, pues colocar un aparato de estos en las costas de la Florida para hacer una prueba, yo creo que es como mostrar los dientes de una manera muy fuerte. Es decirle a cualquier, no solamente a Venezuela, sino a cualquier otro enemigo, mire, yo tengo esto y ahí está. Y funciona. Entonces, piénselo, porque todos estos sistemas de armas están disponibles para la misma persona que es el presidente de los Estados Unidos. Pues Santiago, una de las preguntas que se hacen nuestros televidentes luego de conocer esa noticia es cuál es ese alcance que tiene este misil Trident DeFi. ¿Podría llegar desde la Florida hasta las costas venezolanas en el Caribe, al tratarse de un armamento que puede alcanzar cerca de los 24.000 kilómetros por hora? Le quiero preguntar precisamente sobre eso, teniendo en cuenta que puede ser un armamento que inclusive podría ser la pieza fundamental para un ataque intercontinental. ¿Por qué utilizarlo en este momento? ¿Por qué hacer ese ensayo militar en este instante cuando hay un despliegue operativo de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el Caribe Sur en este momento? Bien, esta capacidad, digamos, que tienen estos misiles desde estos submarinos, por ejemplo, si está anclado o está estacionado el submarino en las costas de Florida, pues de forma más que sobrada tiene alcance sobre Venezuela. Venezuela está, digamos, la distancia en línea recta entre Miami y Caracas son 2.200 kilómetros aproximadamente. Entonces, realmente, pues estos misiles pueden llegar de una manera rapidísima al territorio venezolano, aun si son lanzados desde las costas de los Estados Unidos. Entonces, para que los televidentes se lleven una idea, digamos que un misil Trident dura entre 30 y 35 minutos recorriendo una distancia de 10.000 kilómetros, que es una distancia verdaderamente enorme, enorme, enorme. Entonces, digámoslo de esta forma, un misil de estos desde Miami o cerca a Miami o cerca a la Florida, en la costa de Florida, podría estar en algo así como en 7 minutos en territorio venezolano. Y en cambio el vuelo serían unas 3 horas o 4 horas desde esa misma Florida hacia algún país del norte de Sudamérica. Entonces ahí nos da también, ¿verdad, Santiago, esa dimensión? Es decir, si un vuelo Miami-Bogotá, por poner un ejemplo, no estamos diciendo que estén apuntando a Bogotá, pero pongamos que dure, bueno, 2, 3 horas, ese misil lo hace en cuestión de minutos. ¿En cuestión de cuánto dijiste? 7 minutos. En 7, 8 minutos. Fácilmente ese misil alcanza desde la costa de la Florida a cualquier punto de Venezuela.
7, 8 minutos. No, y lo pongo, claro, y lo pongo en estos términos, porque como todos hemos montado en avión, todos sabemos que la velocidad máxima son 900 kilómetros por hora, póngale 1000 cuando por viento a favor y todo eso, Ana. Esto comparado con 23.000 kilómetros por hora es como para que podamos dimensionar la velocidad brutal de estos misiles, es decir, en 7 minutos llega al objetivo en el Caribe o en menos, o en el norte del Caribe o incluso más adéntrico del Caribe. Es decir, esto es definitivamente mostrar los dientes de una forma, de una magnitud única. Y lo estamos poniendo así, estamos poniendo los gráficos porque es bien importante. Ahora está el otro ejemplo que nos ponía Santiago, que es, por ejemplo, también es un ejemplo, no estamos diciendo que esto esté pasando, pero si un misil de estos Trident fuera lanzado desde un submarino nuclear, de los que hablamos, de los tipo Ohio, cerca de Hawái, hacia Shanghái, China, son 8.000 kilómetros de distancia, por ejemplo, Santiago, entonces este objetivo se alcanzaría en ¿cuánto tiempo, más o menos? En unos 25, 30 minutos a lo máximo. Pero a lo máximo, pueden ser entre 20 y 30 minutos. Claro, para un dato que es interesante para que todos tengamos como una referencia de la velocidad de estas armas. El transbordador espacial da una órbita a la Tierra a 24.000 kilómetros por hora, digamos, en 45 minutos. Es decir, en 45 minutos los astronautas de un transbordador espacial o de la Estación Espacial Internacional, que orbita más o menos a los mismos 24.000 kilómetros por hora, es prácticamente la misma velocidad de crucero de este misil. Cada 45 minutos tienen un amanecer y cada 45 minutos tienen un anochecer. Es decir, esa es la velocidad de giro de estas armas, de estos satélites o desde el transbordador. Es exactamente la misma velocidad a la que vuela este misil. En ese ejemplo que planteabas, Claudia, de un eventual, digamos, misil lanzado desde la isla de Hawái hacia Shanghái, ahí serían 15 o 20 minutos, pero si hacemos ese contraste con lo que, por ejemplo, gasta un avión comercial como un Boeing 787, que vuela a una velocidad promedio de 900 kilómetros por hora, este avión tardaría aproximadamente 8 horas y 53 minutos en cubrir esa misma distancia de 8.000 kilómetros. Esa diferencia de 20 minutos frente a los casi 9 horas nos deja en evidencia la rapidez que tiene este misil Trident en un eventual ataque defensivo o disuasivo. Santiago, ¿es común que se hagan este tipo de ejercicios militares? ¿Es una coincidencia que se esté realizando en momentos en que se hace despliegue militar en el Mar Caribe? ¿O cómo se explica usted que precisamente este tipo de armamento se ha ensayado en este momento? Bueno, hay que hacer varias anotaciones. Digamos que no es común. No es común ver disparar misiles intercontinentales balísticos, pero sí hay que tener en cuenta que el sistema Trident, el sistema de armas Trident, este nuevo sistema, el D5, está en un proceso en este momento de modernización y actualización y sobre todo de expansión de su vida útil operativa. La idea es que la Armada de los Estados Unidos tenga operativos estos misiles hasta más o menos el 2040, 2050 incluso. Para eso hay que hacer un montón de ajustes en el misil y en el sistema de armas. Hay que hacer ajustes en los motores, hay que hacer modernizaciones en el sistema de guía. Entonces, digamos que lo que yo sí puedo intuir que pasó aquí es que se aprovechó alguna prueba técnica que había que hacer como parte de ese programa de modernización, actualización y digamos de extensión de vida del sistema de armas, para hacerlo desde un lugar altamente sensible, pues porque uno puede hacerlo desde cualquier parte, es decir, uno puede poner el submarino en donde quiera y hacer la prueba desde literalmente donde quiera, pues obviamente desde que esté dentro de sus aguas es lo más seguro y lo más, digamos, prudente. Pero digámoslo de esta forma, fue una gran oportunidad para decir, vean, ya que tenemos que hacer una prueba de este sistema de armas, pues hagámoslo desde frente a Florida y aquí cerquita al Teatro de Operaciones donde estamos en este momento, como para que vayan viendo que también tenemos este tipo de sistemas de armas por aquí cerquita, es decir, que por aquí también estamos con este nivel, que esto, como yo digo, esto es un nivel
completamente diferente. O sea, esto no tiene nada que ver con una guerra contra el narcotráfico en ese sentido. Es decir, esto es arma de destrucción masiva, así se llama claramente, pero es un símbolo muy claro del poder de los Estados Unidos, que está diciendo, mire, yo en cualquier momento puedo usar estas armas y ahí están, y están operativas. Entonces no se les olvide a nadie se le olvide que yo tengo esto aquí. Es como el mensaje, ¿no? Es un mensaje muy fuerte. Sí, mostrar los dientes y mostrarlos sin ningún pudor, definitivamente. Ahora quiero volver con Eduardo Hurtado y esta pregunta también es para Santiago García, para los dos. Un misil de estos, si llega a impactar, ¿qué daño genera? Es decir, también en casos hipotéticos, ¿qué daño podría causar? ¿Cuántos kilómetros a la redonda? ¿Qué tipo de estallido sería? Para entender, ya entendimos la rapidez, lo rápido. Ahora hablemos del impacto y también de la precisión, porque también es muy importante en este tipo de guerras modernas lograr causar los efectos laterales mínimos cuando se trata de enviarlos a un país específico. En caso hipotético estamos hablando. Eduardo. Sí, tengo entendido que, no soy experto en misiles, pero tengo entendido que va a depender dependiendo de la carga que tenga el misil y puede tener un alcance de entre 7.000 y 12.000 kilómetros, dependiendo de esa carga, como te dije anteriormente. El daño, obviamente, donde caiga, ¿no? Por lo general, siempre este tipo de misiles se usan para impactar en una zona que tenga un impacto realmente significativo en la zona donde obviamente se va a atacar. Bueno, eso son estrategias militares, ¿no? Se selecciona si es una área de suministro o qué le va a hacer más daño al enemigo y dónde lo voy a bombardear, ¿no? Cuando hay áreas significativas donde pudiesen haber ciudadanos, siempre se emite una notificación. Recordemos el caso en Irán, cuando los Estados Unidos fueron a bombardear, se les dijo a la población, vamos a bombardear, por favor, retírense. Y eso obviamente ocasionó un caos significativo en la salida porque las autopistas no estaban como para evacuar tantas personas en tan poco tiempo. Y Santiago, frente a eso, frente a la capacidad de esos misiles, de los Trident, y la precisión de esos misiles. En un caso hipotético, por ejemplo, si quieren afectar una flota aérea que esté parqueada, estacionada, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, Claudia, hay que tener en cuenta que estos misiles utilizan un sistema que es el sistema parabólico de vuelo. Es tal cual como tú ves en el colegio cuando estás estudiando física. Es un vuelo parabólico en donde el ángulo de salida es prácticamente el ángulo de entrada del arma. Entonces, esa parábola que dibuja el misil, pues obviamente ahí es donde el misil adquiere una velocidad también brutal, sobre todo en la bajada, en el reingreso. Y cuando el misil está en cierta altura de su vuelo, la cabeza principal del misil despliega las ojivas, porque hay que entender que estos misiles no se utilizan para un único impacto, aunque hay algunos que sí. Hay algunos que son mucho más grandes, que son los que se lanzan desde los emplazamientos en tierra, que tienen más combustible, son más rápidos y vuelan mucho más alto, pero ya llevan, digamos, una carga nuclear todavía más letal que estos. Pero estos tienen una ventaja y es que uno puede disparar 14 ojivas con un solo misil. Es decir, el misil está en el proceso de reingreso. Cuando llega a cierta altitud que está totalmente parametrizada y calculada, las 14 ojivas, es decir, para entenderlo más sencillo, la cabeza del misil se abre y despliega 14 ojivas nucleares diferentes. Cada una de esas 14 tiene unas coordenadas exactas de ubicación para que detonen a cierta altitud también, porque hay que aclarar que las armas nucleares no detonan contra el suelo como una bomba convencional. Las armas nucleares detonan a cierta altura. Entre más alta, más dañina es la bomba. Entonces, no es lo mismo que una bomba detone a 100 metros de altitud, detone a
no sé, a 600 metros o a 1500 metros de altitud. El radio de acción, digamos, de la onda destructiva de la ojiva va a ser mucho mayor. Todo eso está calculado. Entonces, para decirlo en un lenguaje muy sencillo, con un solo Trident, tú puedes apuntar al tiempo 14 blancos sobre la zona que quieres afectar. Entonces, es una capacidad devastadora lo que tienen estas armas. Por eso son tan peligrosas, porque un solo misil en el fondo no es un misil. Son 14 detonaciones nucleares diferentes. Obviamente se puede calibrar la potencia de esas ojivas dependiendo de si lo que se está haciendo es una operación estratégica o una operación táctica. Porque también en la guerra nuclear existe eso, ¿no? Existe también la posibilidad de decir, vea, vamos a borrar literalmente lo que esté sobre esta zona, pero no tratemos de afectar esta otra. Entre comillas, digámoslo así, digamos, o que salga menos afectada esta otra zona. Entonces, ahí estas armas son bastante útiles en ese sentido. Y pongamos un ejemplo, Santiago, es decir, si se lanza ese Trident, las 14 ojivas, ¿qué podrían afectar simultáneamente? Por ejemplo. Tan sencillo como casi que 14 ciudades diferentes de Venezuela, es decir, y si están cerquita, pues mucho más. Depende de la altura de la detonación. Digamos, de la apertura de las ojivas y de la detonación de las ojivas. Pero podría uno estar diciendo, mire, ciudades que están relativamente cerca, Caracas, ¿cierto? Pueden, con un solo impacto, o lugares tácticos o estratégicos que estén cerca a Caracas, con un solo misil, tengo 14 blancos disponibles para poderlos, digámoslo así, impactar, con un solo disparo. Por poner un ejemplo, donde están los Sukhois puestos, donde están los tanques puestos, así estén en lugares diferentes, o sea, aquí hay un grupo de Sukhois en una ciudad y en otro, ¿pueden ir directamente a esos lugares? Claro, tú puedes organizar la detonación del misil, la ubicación del arma y la descarga del arma dependiendo de lo que uno ya en inteligencia tenga perfectamente establecido. En este momento, pues hay un monitoreo brutal sobre todas las fuerzas que tiene Venezuela. Es decir, ellos lo que hicieron ahora fue partir el escuadrón de Sukhoi en diferentes aeropuertos, de a 3, 4 aviones en ciertos sitios. Es decir, dispersar las fuerzas para que sea, entre comillas, más difícil eliminarlas. Pero es realmente, nada, este es un efecto absolutamente absurdo porque con este tipo de armamentos o con los Tomahawks, que son los que, en mi opinión, se van a utilizar seguramente, que sí son cabezas explosivas de media tonelada, pues es muy fácil llegar a estos puntos. Entonces, digamos que separar los aviones, pues retardará 15 segundos o 3 minutos la operación, pero el impacto va a ser el mismo, va a ser una devastación total de esa fuerza si se necesita hacerlo. Y el tema de la población civil, es decir, si se trata de lugares muy precisos, muy específicos, pero son armas que tienen tanto alcance y sobre todo tanta zona que genera la destrucción, ¿cómo los operan? Es decir, ¿tiene la capacidad de que sea muy quirúrgico o no? Es decir, ir ahí, al hangar donde están unos Sukhois y que no se afecte la población civil o barrios aledaños. Sería muy difícil porque con las armas nucleares y la fuerza y la potencia que tienen estas ojivas, existen otro tipo de armas, porque es bien interesante sobre estas preguntas, Claudia, hacer la precisión. Hay armas nucleares estratégicas como el Trident, que cuando decimos estratégicas obedecen a un plan gigante, a una cosa muy macro, a una cosa, hablemoslo en términos militares, a un conflicto en donde se juega el todo por el todo. Es decir, y si no hay sobrevivientes, pues no hay sobrevivientes. Eso es lo difícil de estas armas, lo complicado y lo digámoslo así, horrible de estas armas es que estas ojivas tienen una potencia enorme, son ciudades enteras. Pero existen otras armas nucleares que sí tienen una capacidad táctica. Es decir, yo puedo decir, vea, voy a lanzar un arma, y ahí el Tomahawk también tiene una versión, ¿no? No hay que olvidar eso.
El Tomahawk es un misil de crucero que puede llevar también una cabeza nuclear. Pero esa cabeza nuclear que puede llevar un Tomahawk, ya hablándolo más realistamente, digamos más, no tan utópicamente de que pasara, esa sí puede decirse, mire, vamos a borrar literalmente del mapa ese aeropuerto y 30 kilómetros a la redonda de ese aeropuerto no va a quedar absolutamente nada. Nada es nada. Pero el resto de la zona queda, entre comillas, limpia, queda, entre comillas, libre de una detonación brutal como la de un Trident. Entonces, digamos que eh, yo creo que aquí lo que hay que diferenciar muy bien es qué tipo de cosas van a pasar en Venezuela o pueden llegar a pasar de acuerdo a cómo los acontecimientos se den. Evidentemente, lo que Estados Unidos va a hacer sobre Venezuela, si hay una operación militar a gran escala, es una operación táctica que tendrá un efecto estratégico. Y esta muestra de poder brutal, porque esto sí es sacar los dientes, pero todos los colmillos que uno tiene, es decir, esto aquí sí ya no es guardarse nada bajo la manga, es como diciendo, mire, no se le olvide qué tipo de rival soy yo, ¿no? Yo tengo desde lo pequeñito hasta lo gigantesco para hacer lo que yo necesite hacer. Creo que ese es el mensaje, y creo que es un mensaje que incluso es internacional, mucho más grande, es decir, como diciéndole a los posibles aliados de Venezuela, mire, traten de no meterse en esto porque esto es una cosa que estoy arreglando yo aquí, pero estoy arreglando mi casa, entonces, por favor, manténganse en la línea porque yo tengo todo mi menú de armamento absolutamente disponible para usarlo cuando lo necesite y cuando se requiera, sin ningún tipo de restricción. Entonces, yo creo que es interesante ver eso y estoy seguro que lo que van a ver son misiles tácticos como los que se han utilizado, por ejemplo, contra Irán, como los que se han utilizado en muchos conflictos en donde, digamos, sí hay blancos claramente seleccionados que tienen un valor militar importante, en donde la población civil no debe sufrir y el daño colateral, como se llama popularmente, debe ser mínimo o ninguno. Entonces creo que por ahí va la cosa. Sí, la mostrada de diente es aquí tenemos esto en la alacena y que lo tengan bien clarito. Y bueno, las clases de física, para que vean los que no les gustaba la física, lo importante para entender estos temas, fundamental, pero bueno, ahí con los gráficos y los videos. Y obviamente con esta excelente explicación de Santiago García, como siempre, muchas gracias, Santiago, muy amable. No, a ustedes un abrazo y mil gracias. Continuamos en este programa la noche a los ejercicios navales en Puerto Rico y al gigantesco despliegue que tiene Estados Unidos desde agosto en el sur del Mar Caribe, compuesto por 8 buques, entre ellos 3 destructores y un submarino nuclear. La dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela ha respondido convocando a sus propios entrenamientos militares que incluyen, según el régimen, a 8 millones de civiles de la denominada milicia bolivariana e integrantes de la Reserva Militar. Volvemos a Houston, en los Estados Unidos, con Eduardo Hurtado, asesor de seguridad, veterano de guerra y también militar retirado del ejército de los Estados Unidos. Eduardo, veíamos estas imágenes en las que claramente Nicolás Maduro utiliza a civiles para mostrarlos como parte de su defensa. Eduardo, ¿usted cómo interpreta esto? ¿Es posible que la dictadura busque disuadir a los Estados Unidos de un eventual ataque utilizando como escudos humanos a estas personas que no tienen ningún tipo de entrenamiento militar y que son civiles? Mira, obviamente que todos los que hemos estado en las Fuerzas Armadas, inclusive ellos mismos y muchos venezolanos sabemos que esto es parte de un show. Formar un soldado para un conflicto armado tarda aproximadamente entre 1 año y 1 año y medio para tú poder llevar a ese individuo a un nivel de competencia de que pueda defender a las Fuerzas Armadas.
Así que esto es simplemente un show. Venezuela sabe que en este momento las condiciones jurídicas, el marco jurídico norteamericano no está dada para una intervención militar. A pesar de que el presidente de los Estados Unidos pudiese tomar una acción de 60 días para ingresar a Venezuela sin permiso del Congreso norteamericano, ellos saben que ese paso todavía no se ha dado. Vamos a hacer una pausa, Eduardo Hurtado, asesor de seguridad y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos, para hablar de ese otro tema que es la legalidad. Escuchen ustedes cómo Nancy Pelosi decía en Nueva York, en todo el contexto de la Asamblea General, del encuentro de Concordia, que ella no estaba segura sobre la legalidad del despliegue de las fuerzas navales en el Caribe. Con esto ya regresamos, y además con la decisión de una congresista demócrata, Ilhan Omar, y una resolución ante el Congreso que ha presentado para pedir retirar las tropas. Ya volvemos con Eduardo para hablar de esto. Seguimos aquí en el programa La Noche, hablamos y vemos las imágenes del ensayo de Estados Unidos con misiles balísticos no armados ahí en Florida, los ejercicios anfibios en Puerto Rico y todo el despliegue de los buques en el Mar Caribe, haciendo esta presión contra las organizaciones criminales, terroristas, narcoterroristas, no solo para Venezuela, para todos los que estén posiblemente involucrados. Pero existe el contrapeso que empiezan a hacer las voces republicanas. Una de esas voces que toda la vida fue muy autorizada fue la líder del Congreso en los Estados Unidos, de los demócratas, Nancy Pelosi, cuando es preguntada por nuestro reportero Roberto Macedonio, le dice que ella no tiene clara la legalidad de este despliegue. Y a esto se suma que la congresista demócrata Ilhan Omar, que es una de las que más contradice a Donald Trump, tienen un pulso terrible. Hasta Donald Trump ha pedido que la deporten, que sus condiciones migratorias son raras. Era una crítica de Charlie Kirk. Ella ha presentado una resolución en el Congreso que pide retirar las tropas de operaciones contra, dice ella, Venezuela, y también contra los carteles criminales. Señora, ¿usted qué piensa sobre Venezuela y el despliegue en el Mar Caribe? No estoy segura de que eso siquiera sea legal. ¿Usted cree que es ilegal? No sé, dije que no estoy segura de que sea legal. Tendríamos que ver de todas maneras. Con lo que respecta a las declaraciones de Trump, al discurso de Trump, yo siento que eso no tenía visión, no tenía verdad, no tenía plan. Y eso es lo que tengo que decir al respecto. Resolución conjunta para ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades que no hayan sido autorizadas por el Congreso, impulsada por la congresista demócrata Ilhan Omar. El Congreso no ha declarado la guerra ni promulgado una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar contra la República Bolivariana de Venezuela, ni contra ninguna organización criminal transnacional designada como organización terrorista extranjera o terrorista global, especialmente designado desde el 20 de febrero de 2025. La designación de un grupo, entidad o individuo como organización terrorista extranjera o terrorista global, especialmente designado, no otorga ninguna autoridad legal al presidente para ordenar el uso de la fuerza militar contra los miembros de las organizaciones designadas o cualquier Estado extranjero. Eduardo Hurtado, frente a esto, frente a la legalidad, aquí hay un concepto, y es que cuando Estados Unidos considera a alguien terrorista, le pone precio a su cabeza, considera que es dañino para su público, los Estados Unidos tienen una legalidad para ir por ese personaje, por ese criminal, como pasó con Osama Bin Laden en su propio territorio. En este caso, ¿cuál es la duda de la legalidad y cómo se podría resolver esa duda? Sí, esto ha sido bien controversial porque hay un marco jurídico que seguir. Y para una intervención militar en Venezuela hay que ir a la Constitución de los Estados Unidos, y para dirigir esas operaciones inmediatas deberían el gobierno de Donald Trump pedir autorización del Congreso. Como te dije anteriormente, él pudiese dar la instrucción como jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos e ingresar, pero solamente iba a tener 60 días para hacerlo, más 30 días para retirarse de Venezuela. Obviamente en los primeros 48 horas tendría
que participarle al Congreso y tratar de administrar un permiso adicional. Eso va a depender de cuál es la estrategia de ello. Pero esta congresista, que obviamente ella no es nacida en los Estados Unidos, y una de las cosas que decía Charlie Kirk es que la Constitución de los Estados Unidos te puede remover tu ciudadanía o tu estatus de residencia si se comprueba que vas en contra de los intereses de los Estados Unidos. Era lo que ellos se discutían, ¿verdad? Ella obviamente está atendiendo a una agenda anti-Estados Unidos, o pro-comunista, pro-socialismo. Por consiguiente, ella aprueba el desarme, el no armas nucleares, y todo lo disfraza de una manera y lo manipula de una manera. Pero ella está tratando de pelear lo que llamamos la resolución de poderes de guerra, que era lo que yo te explicaba, lo de los 60 días, los 30 días y la obligación de la consulta ante el Congreso. Ella, como todo este sistema de franquicia castro-cubano, van adelantados 10 pasos, y ya ella metió en el Congreso una solicitud para que esta estrategia de resolución de poder de guerra se apruebe en el Congreso y el presidente tenga simplemente que retirar eso. Pero se ha malinterpretado mucho lo que realmente están haciendo estos barcos y este poder militar en las aguas del Caribe. Esto es en lucha contra el narcotráfico. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con Maduro y todo esto que está sucediendo en Venezuela? Bueno, el hecho de que estos ciudadanos estén solicitados, que tengan una recompensa y que sean maquiavélicos y todo esto que ya sabemos, no autoriza a los Estados Unidos para entrar. Para eso están estas dos condiciones que soportan el marco jurídico. Uno, llevarlo al Congreso, de tener la autorización, o lo de los 60 y 30 días. En caso de que suceda esto, y lo que yo estoy viendo de esta ciudadana que está tratando de ir un paso adelante para detener, en caso de que ya se esté hablando de pedir permiso en el Congreso para ingresar en Venezuela, ya está tratando de parar eso. Entonces ellos van como esa avanzada que tienen un lobby increíble, y pudiésemos ver que si eso sucede por parte de Donald Trump o del Partido Republicano para autorizar las tropas en Venezuela, pudiésemos ver obviamente que los demócratas van a votar en contra y los republicanos a favor, pero pudiésemos ver más de un republicano votando en contra, y obviamente pudiésemos pensar, es una hipótesis, en mi opinión, de que están siendo comprados o atienden a un interés no republicano. Simplemente, no sé, no quiero arrojar aquí hipótesis locas o ¿cómo se llama?, conspiranoicas, pero eso sucede, eso fue parte de la política. Claro, pero para entender, en este momento no están entrando en territorio venezolano, ni en aguas venezolanas, ni en mar territorial venezolano, están en aguas internacionales interceptando Totalmente. Y atacando narcotraficantes y criminales. Entonces no habría lugar para pedir que retire el despliegue naval. Lo que pasa es que la expectativa es, y toda esta presión, y como Maduro es el considerado líder criminal, jefe criminal de toda esa organización, obviamente hay mucha expectativa. Pero bueno, interesante ese punto, lo seguiremos hablando, lo vamos a seguir desarrollando contigo en la medida en que veamos también cuál es la reacción del gobierno en el Congreso frente a esta decisión de la congresista demócrata Ilhan Omar, que es, como tú lo dices, se cataloga en la ideología de extrema izquierda, y si realmente, bueno, le atienden o logra tener algún tipo de influencia para moverlo, que pues también sería raro. Bueno, hasta aquí llegamos ahora, porque ya la noche se nos acabó, y Eduardo Hurtado pues ha sido muy amable, asesor de seguridad, veterano de guerra, militar retirado del Ejército de Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Eduardo. Gracias a ti. Buenas noches. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos nuestros televidentes los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. El programa La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para ti, Claudia, y para todos nuestros televidentes. Muchas gracias, Jefferson. Hasta la próxima.